Sabemos que Julián es una persona muy querida y hoy lo estamos viviendo en directo, el arrope de los exalumnos y alumnas que dio clase, que han aprendido mucho a lo largo de estos años en esas clases contigo, Julián. ¿Cómo? Julián, sí, gracias por estar hoy aquí, elegir la red de biblioteca para presentar este libro. Pues yo puedo hablar en nombre de la red de biblioteca, que creo que Rocío, Santi me acompañaron y María Collado, que también tenía mucho interés en presentar este libro, que gracias por elegir esta casa, la red de biblioteca de aquí del municipio de San Roque, porque es tu casa y la de todos los vecinos y vecinas que han querido acompañarnos. No me voy a extender mucho más porque entiendo que el protagonista eres tú, que nos acompañan, en este caso, Ramón Orza. El otro compañero está por motivos personales, no ha podido acompañarlo, pero sí también le hacía mucha ilusión, su hijo Antonio, su familia. No me voy a demorar mucho más porque, como he dicho, en este caso, el protagonista eres tú. ¿Cómo? El protagonista eres tú, Julián. Eres el protagonista de esta historia, de esta presentación. Así que, sin más, voy a pasarle la palabra a mi compañera Rocío, que se va a estrenar con un aforo completo, eso es importante. Y bueno, Rocío, bienvenida también. Bueno, primeramente, daros las gracias a todos por asistir. Mi compañera estupendamente me ha presentado, soy Rocío. Cojo el testigo de la red de biblioteca de San Roque con mucho orgullo y mucha ilusión, con un gran compañero como es Santi. Y bueno, no me quiero extender porque comparto la misma opinión de mi compañera, que el protagonista es él, que todo va en torno de él. Y darle de nuevo las gracias por elegirnos, por estar aquí, a mis compañeras por estar y a la familia por estar siempre de acuerdo con la biblioteca. Le paso la palabra a Pepe. Primero vamos a hacer una grabación. Vamos a hacer la grabación primero. Bueno, José Enrique Guerrero no puede venir. Él tiene problemas médicos y bueno, pero ha tenido el detalle de enviarnos un saludo que voy a poneros aquí, un saludo grabado y bueno, pues a ver si lo podemos escuchar bien. Querido don Julián, me habría encantado estar presente durante la presentación del libro y tu homenaje, pero no voy a poder. De todas formas, estoy seguro que mi amigo Ramón Orza suplirá con creces mi ausencia. Un abrazo muy fuerte de Algeciras y en el corazón. Y bueno, y también Pepe Orihuela, pues también ha querido enviarnos un mensaje porque tampoco podía venir. Lamentablemente, hasta el último momento he intentado estar con vosotros físicamente ahí, en este acto tan entrañable, pero no me ha sido imposible al final porque tenía un compromiso absolutamente ineludible. Aparte de saludaros, primero quería dar la enhorabuena y las gracias a mis queridos Enrique y Ramón por darme la oportunidad de dirigir unas palabras en este acto y tener el honor de dirigir unas palabras a la persona que homenajeamos hoy, a Julián Rubí, a nuestro don Julián. Podría hablar de él horas, podría contar muchísimas anécdotas, pero hay algo que en estos momentos sí me interesa destacar y creo que es de justicia destacar. He escuchado muchísimas veces decir que don Julián era un gran profesor de matemáticas, que ha sido un gran profesor de matemáticas, que es un gran profesor de matemáticas, y sin duda es cierto. Pero es que yo también he tenido el honor de ser alumno suyo cuando nos daba ciencias sociales, y es que resultaba que también era un gran profesor de historia.
y también tuve el placer de que él me dirigiera en una obra de teatro y también en el remake de un evento de un programa famoso en aquella época. Y es que también lo hacía estupendamente bien, porque el secreto de este hombre es la vocación y el alma que ponía en todo lo que se relacionaba con el tema de la escuela y con su vida en general. Si hay algo, una palabra que lo define, no es ya la de profesor de esto, profesor de lo otro, o profesor de lo demás acá o allá, sino más allá de los escalafones administrativos, la palabra que define a Julián Ruiz, a nuestro don Julián, es maestro. Y cuando ahora se ve rodeado de todos vosotros, bueno, y de nosotros, porque yo también estoy ahí en espíritu con vosotros y con él, cuando se ve rodeado, yo creo que ve el fruto, una de las señales de lo que ha sido su vida, de lo que es su vida. La enseñanza, muchas profesiones son importantes, todas lo son, pero desde luego nadie podrá discutir que la enseñanza es una de las más importantes, porque la enseñanza es la que permite a las personas aprender a vivir y aprender a desenvolverse en el mundo. Por eso la palabra que más cuadra es maestro. Y a lo largo de toda su trayectoria, de su enorme trayectoria profesional, yo creo que podemos decirle todos juntos: misión cumplida, maestro, enhorabuena. Un abrazo muy, muy fuerte. Hasta siempre. Francisco Linares, que es conocido de todos nosotros, es abogado aquí desde hace mucho tiempo en San Roque y bueno, pues, ¿qué puedo decir de él? Es mi primo muy amado y realmente pues le cedo con muchísimo gusto la palabra, que seguramente hablará mucho mejor que yo de lo que él quiera. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que asistís acompañando fundamentalmente a don Julián en este acto al que yo sé que todos queréis profunda y sinceramente. Yo me voy a permitir que lea, porque tenía una serie de ideas que ya se me estaban acumulando demasiado y he tenido que plasmar en un papelito y no quiero que se me olviden y ya se me están empezando a olvidar las cosas. Así que, con vuestro permiso, voy a leer lo que se me ha ocurrido. Mi madre siempre ha dicho que obras son amores y no buenas razones. Y yo creo que este pensamiento define muy bien lo que han hecho en Gracia Ramón y José Enrique. El esfuerzo, el tiempo y la dedicación que han empleado en elaborar este libro es la más sincera muestra de cariño y de respeto a la figura de don Julián. Decir que en estos tiempos que tras un gran hombre casi siempre hay una gran mujer puede ser casi ofensivo y perseguible. Pero yo soy una persona mayor y no puedo desprenderme tan fácilmente de mi acervo cultural y tampoco tengo ganas de hacerlo y además no tengo mala intención cuando lo digo y además en este caso es totalmente verdad. La parte del libro que relata la llegada de Pepita y don Julián a la escuela de la Polvorilla es absolutamente conmovedora. Llegar a vivir recién casados a un sitio aislado,
donde ni siquiera había un váter, y no salir huyendo en ese momento, demuestra el intenso amor que Pepita sentía por su marido y la generosidad y la entrega que le ha brindado a lo largo de su vida. Los reconocimientos a don Julián necesariamente le corresponden por extensión también a Pepita. En estos últimos años hay otro sostén esencial en la vida de Pepita y don Julián, y yo soy un testigo privilegiado de ello. No deja de sorprenderme el afán, la abnegación y el sacrificio de Sacra en el cuidado de sus padres. Convivir con Sacra es toda una lección diaria de bondad y de humanidad. Y ahora voy a leeros literalmente. Uno de los recuerdos más persistentes que tengo se refiere a un día de Reyes, cuando tenía 6 o 7 años y estaba detrás del cristal de la ventana de mi casa viendo a los niños con sus regalos de Reyes. Yo no tenía nada. Pensé que los Reyes no eran buenos, porque yo era un estudiante excelente en la escuela, al que el maestro destacaba, y no alcanzaba a comprender por qué esos niños tenían regalos y yo no. Este es el primer pasaje del relato de la vida de don Julián que se recoge en el libro que han escrito Ramón y José Enrique. Y yo creo que no me ciega la pasión si digo que un pasaje de esta ternura y de esa belleza está a la altura de cualquier buena obra literaria. Pero al margen de la belleza estética del pasaje, yo entiendo que ese enfado con los Reyes Magos refleja cómo don Julián, a tan temprana edad, fue por primera vez consciente de lo que es la injusticia. Una conciencia que lejos de producirle una actitud marcada por el resentimiento, lo que le produjo a lo largo de su vida fue que desarrollara una gran capacidad de lucha contra lo injusto. Y no contra la injusticia que él haya podido haber sufrido en sus propias carnes, sino contra la injusticia que él veía que sufrían los demás. Lo que significa que, además de un luchador, lo que ha sido siempre también es un altruista, una persona de una enorme generosidad. Es fácil también vislumbrar en el libro su capacidad de superación personal con pundonor y coraje, y su esfuerzo para, a pesar de la falta de medios económicos de su familia, a pesar de la pobreza en la que se desenvolvía su entorno, fuese capaz de hacer una carrera universitaria y de conseguir una vasta cultura. Es decir, don Julián ha sido un luchador contra la injusticia, un altruista generoso, un tipo con un enorme pundonor y afán de superación, pero sobre todo es un hombre bueno. Los que vivimos cerca de él sabemos que la esencia de toda su personalidad, lo que fundamentalmente más le caracteriza y es la razón última de sus actos, es su bondad. Nunca le he visto desearle ni quererle mal a nadie. Don Julián admiraba mucho a Lola Flores. Yo me meto con él y le digo que esa mujer no cantaba nada, pero yo creo que él admiraba la fuerza y el coraje, porque de alguna forma se veía reflejada en él. Don José María Pemán definió a Lola Flores como
un torbellino de colores. Don Julián también ha sido un torbellino, pero ha sido un torbellino de valores. Y puestos a elegir, yo prefiero los valores a los colores. En realidad, desde aquella primera injusticia que él vislumbró en los Reyes Magos, yo creo que se abrió una grieta en su espíritu, en su personalidad, y empezó a encarnarse en él, poco a poco, paso a paso, la figura de Don Quijote. Y al igual que Don Quijote, Don Julián ha recorrido la vida desfaciendo agravios y enderezando entuertos. Don Julián se ha leído el Quijote 6 o 7 veces, lo que indudablemente ha reforzado grandemente esa encarnación espiritual que en los últimos años, con su delgadez, parece querer transformarse también en un mimetismo físico. La figura de Don Quijote, la persona de Don Julián, representan el idealismo y el honor y son símbolo del más bello espíritu español. Quienes me conocen más íntimamente saben que a mí me apasiona la parte del Quijote en la que Don Quijote le da los últimos consejos a Sancho antes de ser nombrado gobernador de la ínsula Barataria. Déjenme que, para finalizar, dedique a Don Julián la promesa final de esos consejos. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible. Casarás tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos. Vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Ese, Don Julián, ha sido su premio. Muchas gracias por existir. En primer lugar, quiero dar las gracias a Ramón Orza y a Enrique Guerrero por haberme hecho partícipe y colaborador en este proyecto tan merecido, tan importante como es elaborar una semblanza biográfica sobre una figura tan querida y tan importante para nosotros como es Don Julián. Y me siento hoy muy honrado de estar aquí ante todos vosotros y al lado de mi entrañable y querido maestro. Y digo maestro, como bien ha subrayado antes Pepe Orihuela, porque el profesor transmite una serie de conocimientos de cualquier asignatura, pero el maestro es una luz, es un guía, es un compañero, es alguien que nos acompaña cuando tenemos miedo, que nos da la mano y que sin él muchas veces temblaríamos ante la incertidumbre de la vida. Eso ha sido, y mucho más, Don Julián. Yo me acuerdo, tendría yo unos 11 años, cuando entré en la segunda etapa. La segunda etapa entonces era cuando cambiábamos de tener un solo maestro a tener varios. Yo estaba acostumbrado a la seguridad de Carlos Blanco, que era para nosotros como un padre. Yo ya estaba acostumbrado a tenerlo ahí, y eso de tener varios profesores me resultaba un poco, que me daba un poco de miedo, sobre todo porque me habían dicho que cuidado con Don Julián, porque lo precedía un
lo precedía un cierto carisma de hombre duro, de hombre de carácter bastante fuerte. Entonces yo entré con miedo, la verdad. Yo digo, vamos a ver, ahora hay que tener cuidado con don Julián porque aquí no se puede uno coscar lo más mínimo. Y efectivamente, la primera, la segunda, la tercera clase, don Julián explicó algo en clase de matemáticas sobre la teoría de conjuntos. Y yo no me había enterado muy bien de qué iba aquello, la verdad. Entonces, digo, bueno, acostumbrado a que lo que yo no entienda me lo explica después mi madre, pues ya está. Pero mi madre, eso de las correspondencias, conjunto inicial, las aplicaciones, la biyectiva, la inyectiva, la suprayectiva, la verdad que aquello a ella no le sonaba mucho, le sonaba a chino. Y entonces por aquella época en España había poco chino, entonces no se podía preguntar tampoco a nadie. Así que yo me presenté aquel día en clase sin los deberes hechos, aunque lo había intentado. Me escondí todo lo que pude al final de la clase, las clases numerosas, no como las de ahora, que son numerosas, pero entonces mucho más. Y digo, no voy a tener tan mala suerte que me va a ver a mí don Julián, me va a sacar a mí a la pizarra. Pero mira por dónde. No me suele tocar la lotería, pero en esas cosas no tengo, en esas llevo todas las papeletas. Recuerdo perfectamente que don Julián levantó así la cabeza, altivo como él era, me miró, yo no sé cómo me vio, pues yo estaba agazapado completamente, y recuerdo que dijo, Pepe Ríos, entonces él me decía Pepe Ríos, y Pepe Ríos lógicamente se puso a temblar, a la pizarra. Ustedes se pueden imaginar cómo iba yo con el cuadernito temblando, Me acerqué hasta él arriba, mirándome desde su altura, yo desde abajo, le dije, don Juju, la primera vez que yo he tartamudeado en mi vida. Digo, don Juju, y digo, me va a reír una galleta, porque esto... Encima va a decir, se está mofando de mí. ¿Qué te pasa, Pepe? Y ya ahí, pues yo me sinceré, digo, mire usted, don Julián, le voy a decir la verdad, yo me he esforzado, yo he procurado que esto me ha ayudado mi madre, yo me he hartado de llorar. Don Julián sabemos todos que cuando uno le hablaba con sinceridad, ahí no había problema, porque a él se le ablandaba el corazón. Y recuerdo perfectamente que este hombre que está hoy aquí me echó la mano por encima y con la otra que le quedó libre me dio un golpe en el pecho y me dice, no importa, hijo, ¿para qué estoy yo aquí? Nunca más volví a tener miedo en la clase de don Julián, jamás. Al contrario, cada vez que no entendía algo, levantaba la mano, porque eso de que uno no entendiera algo parece que a él lo ponía mucho más, ¿no? Como cualquiera de vosotros puedo contar cientos de anécdotas, porque cada clase con don Julián era una anécdota, eran, bueno, una y muchas. Entonces me vais a permitir que lea simplemente, y así procuro hacerle un poquito de propaganda al libro, la parte que yo he escrito en la colaboración con esta biografía, que muy bien han escrito tanto Enrique, Ramón, el propio don Julián, y un poema precioso que define muy bien la personalidad de su padre, que ha escrito Antonio y que está al final del libro. Dice así, se llama Don Julián. De vez en cuando, en un intento de recomponer los trozos de mi memoria, hago una incursión por los caminos algo ya difuminados del recuerdo. De ese profundo pozo que conforma mi historia, sobresalen las inolvidables figuras de personas que me alumbraron, que me brindaron un mapa para orientarme o que con su amor me acompañaron un buen tramo por este sendero de la existencia, dotándome de ilusión y confianza. De entre esas personas que la lluvia del olvido no ha podido borrar, destaco muy especialmente la figura de don Julián. Siempre supe que para mí fue un verdadero privilegio asistir a sus clases, su gran imperio, donde él, firme, sereno, imponente,
acorde en su elemento, sabía como nadie atrapar nuestra atención, mientras iba derramando con todo el ingenio del que era capaz la savia de su ciencia. ¿Y cómo no seguirle? ¿Cómo perderse el derroche de su puesta en escena, de su magnífico arte, de sus piruetas pedagógicas? Pero don Julián no solo era el gran artífice de las clases magistrales que nos sorprendían con sus ocurrencias y con su humor gratificante, era también y sobre todo el maestro que sabía buscar un rincón apartado y sabiamente, en una atmósfera de franca intimidad, establecía un tú a tú y no retrocedía hasta que el alumno comprendía y asimilaba el contenido de sus enseñanzas. Nunca lo vi perder la paciencia, más bien diría yo que disfrutaba y se crecía cuando alguien no entendía sus explicaciones a la primera, pues esto le daba la oportunidad de recurrir a su inagotable imaginación, a sus dotes teatrales y a todo el arsenal de estrategias que, como un mago, guardaban el fondo fértil de su chistera. Todos los que lo hemos conocido sabemos que don Julián trabajaba desde muy temprano hasta que se ponía el sol, pero esa carga de trabajo no le impedía mostrarse infatigable, jovial, optimista, perseverante, motivado ante los obstáculos y riguroso consigo mismo y con todo aquel que se prestara a jugar en su terreno. No se amilanaba fácilmente ni se daba por vencido ante los primeros contratiempos. Por el contrario, sabía plantar cara a la adversidad y presentaba batalla antes de aceptar la derrota tantas veces como fuera necesario. Era sobre todo un maestro de lo humano, un artesano de la inspiración, con muchas horas de vuelo acumuladas entre el residuo blanco de la tiza, el negro y el verde de las pizarras, los agotados pupitres de madera y los ojos expectantes e inquietos que lo seguían en su incesante deambular por el aula. Pese a la fortaleza de su carácter, lo impresionante de su apariencia y la fama de hombre duro y severo que lo precedía, pronto aprendí, un niño tímido como era, a dirigirme a él con franqueza y honestidad, pues sabía que eran las mejores llaves para llegar al fondo de su corazón y descubrir la increíble ternura que allí albergaba. Por eso, el recelo que yo había sentido ante otros maestros, con don Julián se tornó en confianza, en plena seguridad y en perfecta colaboración. Hoy, desde la altura de los años, con una ineludible punzada de nostalgia, no puedo menos que expresar mi profundo agradecimiento hacia una persona que me regaló su paciencia, me ofreció sus manos generosas, adivinó mis miedos, me mostró sus habilidades y acrecentó mi propia confianza. Al mismo tiempo, no tengo reparos en confesar abiertamente, más bien me enorgullezco de ello, que en mis años de docencia he incorporado a mis clases muchas de sus viejas tácticas y de sus eficaces argumentos, pero sobre todo de su talante y su espectacular manera de descender hasta el ingenuo mundo de la infancia y la juventud. Por todo ello, y por tantas otras cosas que me son imposibles de nombrar, en el altar de mi conciencia, donde venero a las personas a las que debo gran parte de lo que soy hoy, don Julián ocupa y ocupará siempre un lugar preeminente. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí decir algunas palabras, aunque realmente, como os podéis imaginar, ya los que me han precedido, mis primos, Fran, pues realmente yo creo que han hecho un dibujo bastante fiel de don Julián, de su significado, de su importancia para todos nosotros. No obstante, yo os quiero contar algunas cosas sobre cómo surgió la idea del libro, en qué contexto, con qué colaboraciones hemos contado y, bueno, pues ampliaros un poco más la información sobre este texto que hoy estamos aquí presentando
y que espero que os guste tanto a vosotros como a mí y a José Enrique hacerlo, ¿no? En primer lugar, sí quiero también agradecer al Ayuntamiento de San Roque, a su concejala, a su nueva concejala, a las concejalas anteriores, que realmente han tenido el detalle de dejarnos este sitio y de acompañarnos con nosotros, lo cual consideramos un enorme honor y agradecemos especialmente teniendo en cuenta que bueno, llevaban poco tiempo. Bueno, ella prácticamente este es su primer acto y bueno, es un sábado por la mañana, siempre hay otras muchas cosas que hacer, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, ya digo, quiero mostrar mi agradecimiento al Ayuntamiento en su conjunto, a los técnicos de cultura, al técnico de multimedia que ha hecho este cartel, que nos ha servido para, bueno, pues para difundir el acto, ¿no? Y bueno, pues todo el apoyo que nos han prestado, lo cual agradecemos enormemente. También quiero agradecer las colaboraciones de Pepe Orihuela, que bueno, creo que ha reflejado bastante bien cuáles eran sus vivencias, de Frank, que bueno, nos ha ilustrado aquí fantásticamente también sus recuerdos de don Julián, pero también hay a otras personas a las que también le quiero agradecer su colaboración, como por ejemplo Sergio Ruiz Valle, probablemente lo conocéis todos, ¿no? Que tiene el enorme mérito de haber iniciado desde hace muchos años una recopilación de las fotografías históricas de San Roque y que nos ha prestado la posibilidad de utilizar muchas de ellas para el libro, ¿no? Yo, aprovechando las circunstancias, le sugeriría al Ayuntamiento de San Roque que recogiera ese ingente archivo que está teniendo Sergio en una página como Facebook y lo custodiara debidamente en la biblioteca, porque es la historia de San Roque, en imágenes, que yo creo que es un instrumento fantástico, ¿no? Y además Sergio tiene el enorme mérito, probablemente yo creo que es el mejor de todo ello, de estar casado con mi prima Lidia, que sin ninguna duda yo creo que es lo mejor que ha podido hacer al margen de las fotografías, ¿no? Pero también quería agradecerle especialmente su colaboración al respecto, ¿no? ¿Cómo surge el libro? Bueno, pues el libro surge en estas tardes de verano que pasábamos aquí en la Alameda, José Enrique y yo, tranquilamente, tomando cervezas en un sitio o en otro, y pensamos que sería muy interesante conocer de primera mano los recuerdos, los inicios de don Julián, porque realmente hay una parte que conocemos porque lo vivimos de primera mano, pero eso es una parte mínima de su trayectoria vital, ¿no? La forma de hacerlo fue una forma bastante relajada. Nos íbamos por las tardes aquí al Hotel Guadacorte o algún sitio similar y charlábamos, grabábamos, charlábamos, y de esa forma pues íbamos desgranando de una manera, bueno, no especialmente ordenada, pues íbamos hablando de todos sus recuerdos, sus vivencias, sus recuerdos que eran fantásticos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Y bueno, pues así fuimos dándole forma a este libro, que es un libro entre memoria, recuerdos, y además quisimos también recoger gran parte de sus poesías, muchas de ellas publicadas en el libro, en periódicos de Ceuta, y otras muchas absolutamente inéditas. Y además ya os adelanto que todavía guarda unas cuantas más que no sé por qué no quiso darnos, ¿no? No sabemos si porque pensaba que la temática no era adecuada para nuestra edad o por alguna otra razón, pero lo cierto es que todavía atesora en alguna carpeta algunas más que espero y confío que bueno, puedan ver a la luz en algún momento, ¿no? Indudablemente la trayectoria vital de don Julián es extraordinaria, ¿no? Empezando por esas escuelas que ha mencionado Francisco, Isla Polvorilla, en los barrios, escuelas rurales, en unas condiciones bastante, en fin, precarias, por decirlo de una forma. Tenemos que recordar que en aquella época se concedía por el gobierno ayudas extraordinarias
a la educación, al campo de Gibraltar y a las Urdes. O sea, para que tengáis una idea de cómo estaba la cosa en aquella época, ¿no? Está publicado en el libro un facsímil del boletín oficial de la época, en el cual pues se otorgaba ese crédito extraordinario a esta comarca, junto con otra que tampoco debía andar muy allá, como era en aquella época las Urdes, ¿no? Y también es muy importante la parte en la cual comenta los inicios del Colegio Libre Adoptado, aquí en San Roque, el Colegio Libre Adoptado que luego se convirtió en instituto, Colegio Libre Adoptado en el cual muchos de los que estamos aquí pues hicimos nuestros estudios, pero no teníamos un conocimiento preciso de cómo se había forzado el inicio. Y ahí don Julián pues narra sus inicios, el inicio del Colegio Libre Adoptado con sus compañeros, Carlos Blanco, excelente compañero que primero daba clases de ingreso y luego posteriormente de lengua. Tengo que comentar que nosotros tuvimos la suerte de tener a don Carlos Blanco como profesor de lengua, con una habilidad que todavía me sorprende, y mira que yo llevo ya 40 años dando clases. Y es que no sé cómo se la arreglaba, pero allá como por febrero ya habíamos acabado el temario. Y entonces, a partir de entonces, había que repasar y repasar. Bueno, yo se lo admiro, esa facilidad que tenía para encarrilarnos a todos, lo cual nos permitía llegar a los exámenes de junio con los profesores del Instituto de Algeciras, pues con una holgura digna de muchísima mejor causa. O sea, yo creo que ya en esos últimos exámenes que casi no hacía falta ni repasar, si ya no lo sabíamos todo. O sea, es algo que no se me va a olvidar, y sobre todo porque cuando estoy en mis clases actuales, acabando ya el periodo lectivo y todavía me queda medio temario por dar, digo, esto es imposible. ¿Cómo se corría tanto? ¿Cómo podía este profesor correr tanto para que le diera tiempo incluso a repasar, ¿no? En fin, es algo que nunca se me va a olvidar y que siempre lo he admirado. También estaba Eduardo López, Antonio Casaus, que daba clases de francés. Luego, posteriormente, vino Blanca, también una profesora muy querida por nosotros. Manoli, que daba matemáticas, etcétera. Muchos de ellos tienen su reflejo en estos recuerdos, en estas páginas, porque realmente todos ellos colaboraban en esa tarea colectiva que era llevar adelante el Colegio Libre Adoptado y que finalmente todos pudiéramos continuar con nuestros estudios, ¿no? No quiero extenderme mucho, simplemente yo quería referirme a dos cosas, ¿no? Realmente yo creo que don Julián hizo absolutamente suyo esa idea que lanzó Antonio Machado a través de Juan de Mairena, ¿no? Cuál era la tarea del maestro, ¿no? Enseñar al que no sabe, despertar al dormido, llamada a la puerta de todos los corazones y todas las conciencias. Yo creo que don Julián ese ha sido su tarea vital, ha sido su plasmación. Y quiero acabar con un par de párrafos del poema que escribió su hijo Antonio, porque yo creo que lo retrata de forma muy fiable, ¿no? Muy fiel, precisamente lo debe conocer bastante, ¿no? Dice: luchador infatigable, al desaliento inasequible, Quijote de quimeras inalcanzable, facedor de sueños irrealizables, artífice de gestas imposibles, campeón en 1000 refriegas y batallas, humilde y a la vez un tanto altivo, ferviente soñador y aventurero, adalid de las justas sin sentido, comprometido hasta la muerte con el débil, azote del ruin y malnacido, soporte y valladar del desconsuelo, magnánimo con el desfavorecido. Maestro es en docencia y sentimiento, galán de poesía y de conjuro, reflejo de sensibilidad y conocimiento, un noble corazón en sentido puro, por sus ojos de profesor cansado, ha pasado ya una vida larga y dura, de lucha contra los elementos, acaso sin sentido y sin cordura.
yo creo que lo refleja perfectamente. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por haber venido. Bueno, y ahora ya vamos acabando, vamos a dejar el micrófono a Antonio para que, en fin, termine el acto y luego pues don Julián dirá algo también. Muy buenas tardes a todos. Vais a perdonarme porque, a pesar de que he repasado, he escrito y he leído lo que voy a decir varias veces, estoy seguro que, a pesar de mi trayectoria profesional, me va a traicionar la emoción. Por lo tanto, me he puesto aquí una pertinente botella de agua y os ruego que me disculpéis si en algún momento se me quiebra la voz. Buenas tardes a todos y, en nombre de mi familia, quiero comenzar agradeciendo su esfuerzo y contribución a todos los que han hecho posible la organización de este acto de hoy. En primer lugar, al ilustrísimo Ayuntamiento de San Roque, nuestro pueblo, que lo ha hecho posible, y especialmente a sus concejales, María Collado, que nos ha acompañado al principio y se ha tenido que marchar, porque además de concejal, hoy creo que ejerce oficia un compromiso matrimonial, efectivamente, a nuestra concejala saliente de bibliotecas, doña Mónica Córdoba, muchísimas gracias, y a nuestra concejala entrante, doña Rocío Fernández, a la que le deseamos mucha suerte al frente de una gestión tan importante y tan interesante como es la cultura en San Roque, que desde aquí apoyaremos en la parte que nos corresponda. Pero también queremos agradecer a todos los que lo hacen posible técnicamente, en este caso al técnico del Ayuntamiento, don Santiago Corral, que desde que intercambiamos unas palabras por teléfono se mostró absolutamente proclive y colaborador con esta idea. Muchísimas gracias. Y a nuestro conserje, don Eduardo Rojas, que anda por ahí intentando siempre. Lo primero que se ha puesto esta mañana a mis órdenes, a la orden de vocencia, mi general. Yo fui soldado del regimiento Pavía número 19, tan querido por nuestro pueblo. Muchas gracias a Eduardo Rojas. Quisiera también, en el capítulo de agradecimientos, mostrar nuestra más cariñosa felicitación a nuestros amigos Quique y Ramón por su iniciativa, su paciencia y su dedicación en la elaboración de este libro. A los que con su esfuerzo económico también han hecho posible su impresión, a los colaboradores que han llenado sus páginas de vivencias narradas desde el más absoluto cariño, a los que han asumido su venta y distribución y a los que aquí, con vuestra presencia hoy, hacéis patente vuestro cariño a nuestro padre, a nuestro profesor, don Julián. A sus compañeros docentes, que también nos acompañan hoy aquí, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Me corresponde dirigiros unas palabras y, cuando reflexionaba desde qué punto de vista debía hacerlo, me sentí un poco confuso. ¿Cómo afrontarlas? ¿Como hijo? ¿Como alumno? ¿De manera global? La verdad es que pienso que no puedo hacerlo de otra manera que no sea desde este último punto de vista, es decir, el global. Pues desde que tengo uso de razón, nuestra vida, la de nuestra familia, ha transcurrido siempre ligada a ese olor a tiza, a banca y a pizarra que nos describía Fran Ríos, y que constituía el hábitat natural en el que se movía nuestro padre, nuestro maestro, don Julián. En un entorno irrepetible hemos desarrollado nuestras vivencias familiares y personales, pero creedme que, siendo una familia numerosa de primera categoría, como entonces se decía, al principio éramos pocos, pero a medida que nuestros padres fueron avanzando en su vida, fuimos
ocupando diferentes escuelas, la escuela de la Polvorilla, donde dicen que yo me fabriqué, la escuela del Hoyo, Regidor Varela, la de la calle Siglo XX, la recién creada Cura Romero, ya en Ceuta las del Patronato de Protección de Menores o la del Grupo Escolar de los Rosales, pero también el inolvidable Colegio Libre Adoptado, tanto en su primera ubicación en la calle Correos como en los Cuatro Vientos, fueron engordando y engrosando poco a poco las filas de nuestra familia, porque creedme, vosotros, sus alumnos, habéis sido para don Julián mucho más que eso, meros alumnos. Habéis sido un proyecto de hombres y mujeres de bien en los que él invertía siempre lo mejor de sí mismo. El magnífico libro que hoy se presenta es una muestra de don Julián en estado puro, sus vivencias, sus anhelos, sus dudas, sus zozobras, sus experiencias de vida, en las que repasa de la mano bondadosa y paciente de Quique y Ramón toda su trayectoria vital a lo largo de esos 90 años que cumplirá, Dios mediante, este lunes 26 de junio, desnudándose además en todos sus versos y poesías. Todos y cada uno de vosotros estáis presentes en alguna de sus páginas, en alguna de sus vivencias, en aquella o esta anécdota que se encierran en este verdadero testimonio de vida, porque ¿qué sería de don Julián si sus queridos alumnos y sus compañeros docentes? Sois una parte esencial de vida y por ende, de su vida y por ende también de la nuestra. No quiero alargarme mucho más, pero sí me gustaría finalizar compartiendo con vosotros la poesía que yo, humilde aprendiz de la suya, le escribí una tarde lluviosa granadina del año 2016, recogida como epílogo de este libro y que lleva por título Gigante, a mi padre. Luchador infatigable, al desaliento inasequible, Quijote de quimeras inalcanzables, facedor de sueños irrealizables, artífice de gestas imposibles. Campeón en 1000 refriegas y batallas, humilde y a la vez un tanto altivo, ferviente soñador y aventurero, adalid de las justas sin sentido. Comprometido hasta la muerte con el débil, azote del ruin y malnacido, soporte y valladar del desconsuelo, magnánimo con el desfavorecido. Maestro es en docencia y sentimientos, galán de poesía y de conjuros, reflejo de sensibilidad y conocimientos, un noble corazón en sentido puro. Por sus ojos, de profesor cansado, ha pasado ya una vida larga y dura, de lucha contra los elementos, acaso sin sentido y sin cordura. Mascarón de la proa de un velero del que siempre ansió ser capitán, al que a pesar de tempestades y tormentas, logró a buen puerto hacer llegar. Espíritu indomable, alma inquieta, torrente de energía desbocada, carácter y ternura trastocadas, carismático, sensible, algo poeta. Su mayor virtud, su honra, su mejor obra, sus hijos. Los otros, sus alumnos, valor fijo de una historia de tesón y pura gloria. Cansado ya al final de su camino, se niega a rendir su plaza fuerte y continúa, inagotable y valiente, la senda definitiva del destino. Es su fiel compañera su cayado, su báculo, su cetro, su motivo, la fuente de su vida, su morada, el fin irrenunciable de su sino. Don Julián eterno para todos, a veces profesor, otras padrino, padre y tutor en ocasiones, pero siempre dispuesto al sacrificio. Infancia dura,
adolescencia efervescente, juventud comprometida y avanzada, madurez intensa, vejez cansada, pero siempre leal y consecuente. Su mirar, avejentado, escruta lentamente su destino. Su figura imponente y majestuosa recorre poco a poco ese camino que le lleva al final de la vereda, marcada en el surco del destino. Su corazón de viejo león indómito mantiene su impertérrito latido, late, tenaz y dolorido, al ritmo irracional del desconsuelo. En su mente, inagotable fuente desbordada, se agolpan los recuerdos ya vividos, en una sucesión interminable de gestos, de detalles y de ritos. Sus manos, abanicos de ilusiones, de trazados, de rasgos y de signos, de letras, de dibujos, de pasiones, de símbolos, de cifras, de cariño. Sobre su espalda encorvada, el noble peso de una mochila cargada de motivos para afrontar la parte final de su trayecto con plena satisfacción por lo vivido. Padre tenaz, excelso hijo, esposo fiel, comprometido, abuelo tierno y consentido, dulce, feroz, noble, sencillo. Tu senda ha marcado el caminar de muchos que a lo largo de su vida tuvieron la inmensa suerte de gozar de la luz que tu faro desprendía. Y hoy ese reconocimiento llega a veces de forma muy sencilla, de aquel que en cada esquina de tu pueblo reconoce tu labor comprometida y se para con su hijo a tu lado para decirle de la forma más sentida: ven, que te presente a mi maestro. Es don Julián. ¿No lo sabías? Son esos los detalles que te llenan. Es esa tu más mágica alegría, el agradecimiento que tu gente te brinda por el servicio de tu vida. Sigue caminando firme, aprieta el paso cada día, no te detengas ante nada, termina tu maravillosa poesía. Continúa escribiendo verso a verso esa magnífica elegía que has conseguido hacer brotar entre nosotros, sembrando tu magnífica semilla. Y cuando al final de tu camino te pares a pensar en lo que fuiste, no te olvides de recordar lo que ya hiciste, ser un magnífico testigo de una vida rica en hechos, en gestas, en logros y en virtudes. Ya que supiste enseñarnos con tu ejemplo todo aquello que pregonaste y exigiste, que el buen Dios Padre te devuelva al menos toda la felicidad que transmitiste. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a dejar una que habla algo don Julián, ¿no? Si quiere, cualquiera le lleva la contraria. Precisamente, muchas gracias a todos por vuestra presencia, porque cada una de las caras vuestras me recuerdan momentos. Y aquí a la izquierda tengo un señor que recordará esto perfectamente. Como yo sabía, aquí venían desde Algeciras, Acércate un poco más. venían... Te acercamos un poco más al micrófono. Acércate un poco más. Ahí. Venían desde Algeciras a ver la labor de todo un curso y los alumnos lo pasaban mal, pero los profesores lo pasaban peor. Pero bueno, yo me acuerdo que a este señor que tengo a la izquierda le dije: como te levante, cuando termine te machaco. ¿Te acuerdas?
ahora te pido perdón. Pero yo decía, si se levanta lo más pronto posible, ellos piensan que es que no sabe. Entonces yo el tiempo lo hacía sinónimo de sabiduría. Se luchó mucho allí con aquel centro que se llamaba instituto y que en realidad era pues un colegio al que venían a ver y a examinar desde fuera y a mirar todas y cada una de las circunstancias. Entonces había cosas como esa que acabo de comentar, de decirle, no te vayas a levantar que te machaco, porque yo pensaba que el tiempo era sinónimo. Se luchó mucho en aquel centro por sacar adelante a la gente que venían de fuera, que no los conocían, que no sabían y en un momento tomaban nota de un saber o de un ignorar. En aquel centro, en aquel instituto, se trabajó mucho y allí salieron gentes que hoy son médicos, profesores, y salieron de aquel centro, de aquel instituto. En fin, es una labor, vuelvo a decir, que vitalmente se dan casos como el que tengo aquí, que le dije, no te levantes. Y la señora que tenía al lado, una profesora mayor de Algeciras, decía, mira, ese muchacho no tiene ni idea, ya ha terminado, o sea, ya ha dejado de hacer, y yo decía, sí, tú estás muy bien informada. Él no se levanta porque yo se lo tengo prohibido. Se luchó mucho en aquel instituto. Hubo muy buena gente. Hoy hay varios médicos. Ahí tiene Antonio Linares. ¿Cómo? Antonio Linares, que está aquí presente. Allí. Antonio Linares. Antonio. Linares Cuartero, que también era un elemento. Antonio Linares Cuartero, hoy es médico, alumno del instituto. Está también Bueno, Francisco, Quique, José Luis, Quique. el pobre. Hay mucha gente que proceden de aquel centro, que es una alegría. Pero bueno, el tiempo pasa y todo acaba. Ya ha pasado y no ha acabado, porque nos encontramos con esto que son nuestra fe y nuestro cariño. Bueno, pues tengo el gran placer de dar la clausura a este acto tan emotivo. Felicitar a todas las personas que han participado tanto en el proyecto de don Julián como en el acto y sobre todo felicitarle a usted, don Julián. Tiene mi total admiración tras escuchar cada palabra de todos sus alumnos. Tendrá usted que sentirse agradecido, felicitado, orgulloso. Es un honor desde el Ayuntamiento de San Roque y de la Red de Bibliotecas
haber tenido este acto tan bonito en estas instalaciones. Muchas gracias y quedamos a tu disposición.